Entonces vayamos viendo los resúmenes que vimos ayer, solo para hacer un recorderis, ¿ya? Hasta que se vayan uniendo los compañeros. Entonces, el día de ayer acabamos con la primera parte, que era entender qué es el suelo. ¿Mm? Vimos que el suelo, una repetición rápida, el suelo era la parte más externa de la corteza terrestre, ¿sí? Que se mide desde la superficie de la Tierra hasta donde uno encuentre lo que se conoce como la roca madre, que luego vimos ya que era. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros consideramos como el suelo. No es solamente la parte superficial que uno pisa, ¿no? Sino desde la superficie hasta con cierta profundidad hasta lo que se considera como la roca madre. A ese espesor de corteza se le denomina suelo porque tiene unas características especiales. ¿Sí? ¿Cuál es la matriz del suelo? O sea, cómo está conformado, cuál es su cuerpo. Pues si nosotros viésemos a microscopio un pedazo de suelo, ¿sí? Que le insisto es este pedazo que va desde la superficie hasta la roca madre, pues veríamos que hay tres fases, ¿sí? Que están ahí mezcladas, perdón, que es una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa. La fase sólida, minerales; la fase líquida, agua; y la fase gaseosa, aire. ¿Sí? Entonces, la parte mineral forma la fase sólida, pero no se une, ¿sí? Perfectamente entre sí. Siempre deja poros o canales ahí donde se cuela agua o aire. Y eso es importante porque eso da cabida a los dos componentes de la que está formado el suelo. Entonces, el suelo tiene tres fases y dos componentes. Un componente orgánico, que eso es la materia viviente, y un componente inorgánico, que son los propios minerales. Y esta materia orgánica, ¿sí? Es la materia viva, que puede ser animales o plantas, que una vez que muere se descompone y forma lo que se conoce como el humus, ¿sí? Que a su vez genera fertilidad por la cantidad de nutrientes que provoca la descomposición. Entonces, una vez que entendemos qué es el suelo, esta capa superficial de la corteza terrestre que tiene esas tres fases y esos dos componentes, la pregunta que tratamos de responder es cómo se forma. Y entendimos que el suelo se forma en 5 procesos o en 5 etapas, ¿sí? La primera etapa, que es la creación de la roca madre, que es la roca sobre la cual se va formando el suelo. Esa roca madre se forma por efectos geológicos del planeta. Nosotros no tenemos nada que ver ahí, ¿sí? Pero dependiendo del tipo de roca, que vimos que hay tres tipos diferentes de roca: las ígneas, las metamórficas y las sedimentarias. Dependiendo de qué tipo es, será más rápido o más fácil que se forme el suelo, y dependiendo del tipo de roca, tendrá las características finales del suelo. Entonces, esa es la primera etapa. La segunda, tercera y cuarta etapa, las tres, son un proceso de que se denomina meteorización. Básicamente, eh, destrucción de la roca madre, ¿sí? Rotura de la roca madre. Porque si la roca no se rompe, ¿sí? No puede entrar el agua y el aire, ¿sí? Que es lo que caracteriza el suelo. Entonces, la primera de meteorización es física, por acciones del clima. Se comienza a romper la roca madre y comienza a haber grietas, y entre esas grietas comienza a entrar el aire y el agua. Después va a haber una meteorización química, fruto del aire y el agua que ha logrado entrar, que va a comenzar a disolver los minerales de las rocas. Entonces, aquí vimos un ejemplo de una roca que cuando se rompe tiene cierto tamaño, y cuando el agua disuelve sus minerales va perdiendo tamaño y se va disgregando y va formando pedazos más pequeños y poros más grandes. Y el suelo va ganando profundidad. Una vez que ya hay suficiente porosidad, se pasa a la meteorización biológica, en donde se asientan microorganismos o microplantas, microfauna, y ellos van generando más rotura, ¿sí? Porque van consumiendo los minerales, el agua y el aire, para crecer, ¿sí? Y conforme crecen, las raíces de las plantas van rompiendo más la roca y los microorganismos van generando nutrientes que forman el humus.
Y una vez que estos 4 pasos han terminado, se genera el último paso, que es la mezcla de todos los componentes que se han generado, ¿sí? Todos los minerales, todos los organismos, ¿sí? Y eso ya genera el suelo estabilizado, lo que ya nosotros podemos entender como suelo. Entonces el suelo va ganando desde un espesor cero, va ganando un espesor ya final hasta la última etapa. Y también vimos que para nosotros poder identificar o diferenciar un suelo de otro, se debe analizar lo que se conoce como el perfil del suelo, que no es más que analizar un corte vertical, ¿sí? De un pedazo de suelo de alguna zona determinada. Y si nosotros hacemos ese corte vertical, ¿sí? Un corte en profundidad vertical, pues vamos a ver un número de capas de color distinto, de características distintas, que se denominan horizontes. Estos horizontes del suelo son característicos de cada tipo de suelo en cada tipo de zona, ¿sí? Porque el suelo dependerá de cómo se haya formado las características finales. Lo que sí va a tener todo suelo es un horizonte O, horizonte cero, que es la parte más superficial del suelo, donde se encuentra la capa de humus, ¿sí? Que es esta capa de materia descompuesta orgánica, ¿sí? Que se va acumulando en la parte superficial. Y puede tener horizonte A, horizonte B, horizonte C, o puede tener solamente algunos o más, dependiendo del tipo de suelo, pero al menos debe tener el horizonte cero y el horizonte final, que sería la roca madre, ¿sí? Porque al final, dependiendo de cierta profundidad, ya volvemos a encontrar la roca madre que no, ya no se ha roto. Entonces, vimos que el perfil era cómo se identificaban los suelos. Y también vimos que hay 5 factores que afectan este proceso de formación del suelo, o sea, que afecta a estas 5 etapas de formación, que básicamente son el material parental o el tipo de roca madre, la topografía, el clima, los organismos y el tiempo. El material parental porque, claro, del tipo de roca va a ser más fácil o más difícil que se empiece la rotura y se forme suelo, ¿sí? Hay rocas más suaves, con más minerales, entonces se van a romper más fácil, entonces el suelo se va a formar más rápido. Otras que no, entonces va a demorar un tiempo. La topografía, porque la topografía va a generar lo que se conoce como la movilidad de los suelos, ¿no? Unos suelos pueden ser autóctonos, crecer y quedarse sobre una roca madre, o pueden ser alóctonos, es decir, se forman en un lugar y por desplazamiento por la pendiente del terreno pueden ir a parar a otro lugar y ahí quedarse, ¿sí? Formando un suelo que se llama alóctono, que también lo vimos. El clima, porque la temperatura y la lluvia van a generar estos procesos metabólicos de los organismos. Y los organismos propiamente dichos porque se requiere que haya microorganismos y microfauna inicialmente para que produzcan la descomposición y vayan acumulando nutrientes para que luego vengan los macroorganismos y la macrofauna a establecerse. Y el tiempo porque se genera lo que se conoce como evolución del suelo, desde un suelo joven que tiene un poco espesor hasta un suelo ya maduro que tiene un espesor ya final y estabilizado y puede sostener ya organismos más grandes. Entonces, esto es lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Que tiene que ver con el tema de cómo se forma el suelo, ¿sí? Así en breve, un breve resumen. Ahora vamos a pasar al segundo tema, ¿sí? Que es, una vez que ya entendemos qué es el suelo, ¿sí? Y cómo se forma, debemos entender cuáles son sus características y sus propiedades. Entonces, lo primero que vamos a analizar es cómo clasificar un suelo, porque ya hemos dicho que pueden haber distintos tipos de suelo. Entonces, ya se ha estudiado esto y se ha determinado que la mejor clasificación de los suelos se da por esta propiedad que se llama textura, ¿sí?
Por eso se le denomina clasificación por textura. Pudo haberse escogido otras propiedades, ¿sí?, del suelo, pero esta es la que tenía la más consistencia para poder diferenciar un tipo de suelo de otro. Entonces, ¿a qué se considera una clasificación por textura del suelo? Eh, de un suelo se escogió, ¿sí?, medir la cantidad, ¿sí? La pongámosle aquí, pongámosle aquí, clasificación por textura, ¿sí? Ah, suelo por textura. Esta es la propiedad que se decidió usar, ¿sí? Esta es la propiedad importante, si lo podemos decir de una forma, ¿sí? Entonces, primero lo que hay que entender, ¿qué pasó? Es que es la textura, ¿sí? Entonces, la textura se define como la propiedad que indica la estructura por tamaños de las partículas del suelo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se decidió? Se escogió 4 tipos de partículas con tamaños específicos, ¿sí? El primero, la grava. El segundo, pues, la arena. El tercero, lo que se conoce como el limo. Y el último, como la arcilla. Cada uno tiene un tamaño de partícula característico, ¿sí?, que va de mayor a menor, ¿sí? Entonces, el suelo se clasifica, ¿sí?, dependiendo de qué porcentaje haya de cada uno, ¿sí? Entonces, dependiendo del porcentaje, en peso, ¿sí? Recuerde de balance de masa, porcentaje en peso de cada partícula, se clasifica el suelo, ¿sí? Entonces, habrá suelos que tienen más arena, otros suelos que tienen más arcilla, otros suelos que tienen más limo, otros suelos que tienen más grava, pero todos los suelos casi tienen al mismo tiempo al menos 3 de estos, ¿sí? Al menos tres de estos tipos de estos tamaños de partícula tienen los suelos a todo el mundo, en todo el planeta, ¿sí? Lo que les diferencia de uno de otro es el porcentaje, ¿no? En qué cantidad tiene cada uno de ellos. Entonces, así es como se decidió hacer esta diferenciación de los suelos. Así estaba viendo la... ¿Ah? Entonces, es justo lo que nos indica la teoría, ¿sí? Se escogió estos 4 tipos de partículas. Básicamente, lo que se escogió usar es el tamaño de partícula, ¿sí? En la textura se refiere al tamaño de partícula del suelo. Entonces, la grava, ¿qué tamaño más o menos estamos hablando? Partículas que tengan más de 2 milímetros de diámetro, ¿sí? A eso se le considera grava. Arena,
La arena va desde un tamaño de 2 milímetros hasta unos 0,05 milímetros de diámetro. Este es importante porque a este tamaño, 2 milímetros, se le conoce como tamiz número 10, ¿sí? En ingeniería civil. Y este es importante porque sobre este tamaño, sobre este tamiz, mejor dicho, ¿sí? Se construyó el diagrama de clasificación por texturas, ¿sí? Sobre este tamiz, o sea, sobre este tamaño, que vamos a ver después, pero pónganle ojo ahí. El limo, el limo que va desde 0,05 milímetros hasta 0,02 milímetros en diámetro. Y la arcilla C es todo lo que sea menor a ese diámetro de 0,02 milímetros. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí está cómo sería en la realidad cada tipo de partícula, ¿no? En su tamaño comparativo. Entonces, fíjese, aquí está la arcilla. Empecemos por el más pequeño, al más grande. Entonces, la arcilla, ¿sí? Que tiene un tamaño o un diámetro menor a 0,002 milímetros, que no se puede ver a esta escala, ¿sí? Usted no la puede ver. El limo, ¿sí? O sea, usted no podría usted visualizar una partícula, una piedrita de arcilla, ¿sí? No la distinguiría. El limo, que va de 0,05 a 0,02 milímetros, sería de este tamaño, ¿sí? Pasaríamos a la arena, que puede ser de dos tipos, la arena gruesa o la arena fina. Recuerde, la arena es una sola, pero dentro de la arena se puede clasificar también por tamaño, porque recuerde, la arena que está aquí, la arena va desde los 0,05 milímetros hasta los 2 milímetros. Entonces es un rango amplio de tamaño. Entonces dentro de ese rango también hay una subclasificación para la arena, que es arena fina o arena gruesa. La arena fina que va desde 0,05 milímetros hasta 0,5 milímetros, hasta 0,5 milímetros. Y la arena gruesa que va desde 0,5 hasta 2 milímetros. Y aquí es donde le digo que 2 milímetros se llama tamiz número 10. Y esto es importante porque el diagrama que vamos a ver después, el diagrama de clasificación por textura, usa este tamiz como referencia, ¿sí? Es decir, el diagrama solo usa hasta este tipo de tamaños, ¿sí? Para hacer clasificaciones. La grava no la toma en cuenta porque tiene un tamaño demasiado grande. Entonces, para hacer los cálculos de clasificación por textura, hay que tener un poco de cuidado a ver si hay grava o no hay grava para hacer una pequeña corrección que ya vamos a ver. Pero en definitiva, esto sería a nivel visual, si usted pudiese coger partículas de cada tipo de partícula, ¿sí? Entonces, fíjese el tamaño, la diferencia. Ahora, ¿por qué es tan importante esta distinción que se hace por tamaños de partícula? Porque dependiendo del tamaño de la partícula, habrá una facilidad para que el suelo pueda retener o hacer que se infiltre el agua y el aire. Recuerde que el suelo tiene necesariamente que tener tres fases, sólida, líquida y gaseosa. La líquida es agua y la gaseosa es aire. Entonces, de alguna manera, los suelos deben permitir que el agua y el aire penetre en su interior. Y en este caso, el tamaño de partícula tiene mucha influencia, tiene una influencia crítica o decisiva para dar una capacidad al suelo para que ingrese y salga agua y aire del mismo. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tamaño de la partícula, ¿sí? Pues tendrá más fácil el agua y el aire capacidad para entrar con más velocidad y penetrar el suelo. ¿Sí? Entonces, se escogió justo este tamaño de partícula por esta importancia. ¿Sí?
porque dependiendo del tamaño, le vuelvo a insistir, dependiendo del tamaño, será más fácil o más difícil para el agua y el aire entrar en el suelo. Y eso a su vez va a desencadenar que puedan generarse los organismos, ¿sí? Que luego van a producir humus y luego van a dar fertilidad o no al suelo. ¿Sí? Si los suelos tienen un tamaño de partícula muy pequeño, ¿sí? Va a ser más difícil para el agua y el aire entrar, porque claro, sería como que está muy compactado el suelo. Si el suelo tiene en cambio un tamaño de partícula demasiado grande, pues mucha agua y aire va a poder infiltrarse en el suelo, que tampoco es lo deseable. Entonces, el suelo va a tener una mezcla de estos cuatro tipos de partícula y dependiendo de cada composición, pues va a haber una mayor o una menor facilidad de entrada de agua y aire. Eso es la importancia de esta clasificación, ¿no? Y aquí es lo que les explicaba, ¿sí? De los tamices, ¿sí? Entonces, el tamiz número 10, que es este, que les estoy marcando, hace referencia a el tamaño de partícula que podría atravesar este tamiz. Entonces, aquí está el tamiz número 10. Así es como usted lo vería, que es estandarizado. Entonces, ¿qué es lo que se hace para medir, para calcular el porcentaje de cada uno de estos? Pues se usa tamices, ¿sí? Y el tamiz número 10 es la referencia. Entonces, si usted coge un pedazo de suelo y lo bota aquí y lo tamiza, por aquí, por el tamaño de estos poros, van a atravesar partículas hasta de máximo 2 milímetros, que es arena gruesa. Entonces va a caer, y si usted calcula cuánto hay, puede calcular la cantidad de arena gruesa. Luego pone otro tamiz más pequeño y coge la arena fina, luego coge otro más pequeño y coge el limo y así va calculando. Pero no se usa tamices más grandes, porque ya sería grava, ¿no? Aquí va a quedar todo lo que sea mayor a 2 milímetros, la grava. Y eso no está contemplado en el diagrama para construir el diagrama que se usa para definir suelos por textura, ¿sí? El diagrama está construido únicamente con base a todo lo que pase este tamiz. Por ende, si en los suelos hay demasiada grava o hay gran cantidad de grava, hay que hacer una pequeña corrección, que ya la vamos a ver, ¿sí? Pero este es el tamiz que se usa como referencia, o sea, así es como se mide la cantidad de partículas de un tamaño determinado para luego hacer los porcentajes. Y eso pues ya está estandarizado, ¿no? Por ejemplo, está estandarizado por la USCC, está aquí puesta. ¿Qué es la USCC? La USCC es la United Soil Classification System, ¿sí? Es la clasificación, el sistema de clasificaciones de suelos universales, ¿sí? Eso es a nivel mundial, entonces hacen esta clasificación, ¿sí? El suelo se lo divide en dos fracciones, la fracción fina y la fracción gruesa. La fracción fina, que parte todo lo que sea limo y arcilla. Y la fracción gruesa, que parte todo lo que sea arena, grava y todo lo que sea más grande que la grava. ¿Sí? Que son justamente estos cuatro tipos de partículas que se usan para la textura, ¿sí? Arcilla, limo, arena y grava. Entonces, fíjese, a modo comparativo, aquí habría un suelo solamente de grava. Entonces, mire, estas serían el tamaño de partículas de este tipo de suelos, 5 milímetros. ¿Sí? Mire, son rocas. Entonces, este tipo de suelo, si hubiese suelos solamente formados de grava, ¿serían buenos para la penetración de agua y aire? No, porque como tienen huecos tan grandes entre sí, sí, mire, ni bien el agua caiga, se va a ir al suelo, se va a ir al fondo, perdón. Y lo mismo con el aire. Entonces, eso va a permitir que el agua caiga demasiado rápido al fondo. Entonces, no permite que esté un tiempo, permanezca un tiempo, eh, un buen tiempo, ¿sí? En las capas, en los diferentes horizontes del suelo, y va a impedir que proliferen los organismos.
¿sí? Se va a hacer como un lavado. Ni bien caiga el agua, lava todo lo que esté en el suelo y se va hasta el fondo, ¿sí? Entonces no permite que permanezca el agua y el aire en un tiempo prudencial en los diferentes horizontes del suelo para que se vayan formando, por ejemplo, humus o material con cierta cantidad de nutrientes. ¿Sí? Ni bien se formen los nutrientes, pues, o los organismos, con la primera lluvia, el agua a torrentes se va a ir para abajo, entonces va a barrer todo, los organismos, los nutrientes, entonces, suelo inerte. ¿Qué más? Si tuviésemos un suelo que sea solo arena, ¿de qué tamaño sería? Pues aquí está el comparativo de 2 milímetros hasta 0.05. ¿Sí? Que tiene el mismo problema, ¿no? Si fuese un suelo solamente de arcilla, de arena, perdón, pues el agua rápidamente, no tan rápido como en el anterior, pero igual, se infiltraría muy rápido. No tanto como en el anterior, pero también. Y ahora, en cambio, en este suelo limoso y en este suelo arcilloso, ¿sí? Tenemos el efecto contrario, mire. Si solo hubiese suelos de este tipo, con este tamaño de partícula, es demasiado compacto. Entonces el agua se va a quedar solo en la superficie o va a demorar mucho en penetrar en el interior. Entonces tampoco favorece a la formación de, por ejemplo, humus, ¿no? Peor el arcilloso. Entonces, ¿qué es lo que caracterizaría a un buen suelo, entre comillas? Pues no son una composición pura de cualquiera de estas partículas, ¿sí? O sea, suelos que solo tengan en su composición, o sea, que el 100% sean partículas de alguno de estos cuatro, no serían buenos suelos para crecimiento de microfauna, macrofauna o microorganismos y macroorganismos. Por suerte, en el mundo, pocos son los suelos que tienen estas características, es decir, que solo sean de este 100% de un tipo de partículas. La mayoría de suelos tienen una mezcla de los cuatro tipos, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de que pase eso? Pues de que el suelo va a tener una mezcla de las propiedades de estos cuatro tipos de suelos matrices, si se podría decir. Entonces, claro, la arena, como tiene poros grandes, serviría para que entre agua. Y si más abajo tiene limo o tiene arcilla, pues se iría quedando un tiempo en las capas más internas del agua y permitiría como esta oxigenación y que los organismos puedan crecer en esos interiores del suelo. Entonces, la mezcla de estos cuatro tipos en proporciones determinadas generarían tipos de suelo que son más favorables para el crecimiento de organismos, menos favorables o habría que ir viendo. Entonces, visto que en la realidad los suelos son mezcla de estos cuatro tipos de partículas, se construyó lo que se conoce como el diagrama de clasificación por textura, ¿sí? Que es este que está aquí, es este triángulo, ¿sí? Este triángulo ternario que nos ayuda a clasificar el suelo dependiendo de la composición que tengan en los cuatro tipos de partículas que se tomaron como referencia. Entonces, analicemos cómo está construido este diagrama, ¿sí? Es un triángulo porque tiene tres componentes de construcción, que usted los puede ver en cada uno de los lados. Es un triángulo equilátero, por cierto, ¿sí? Porque tiene que, bueno, vamos viendo por lados, ¿sí? En este primer lado se tiene el porcentaje de arcilla, es decir, la cantidad de arcilla que hay en un suelo determinado, del 0% hasta el 100%.
Si nos pasásemos aquí, tendríamos un suelo que no tiene nada de arcilla. Y si nos parásemos aquí, sería un suelo que tiene 100% de arcilla. ¿Sí? Entonces, si algún suelo cae en este punto, por ejemplo, sería este tipo de suelo. Eso es lo que veríamos en la realidad. Entonces, si nosotros cogemos un pedazo de este suelo y lo clasificamos por textura, es decir, los pasamos por tamices y al final calculamos el porcentaje, nos daría 100% arcilla y aquí nos daría en el diagrama. ¿Sí? Y asimismo se hace con el limo y con la arena en los otros lados. Entonces, en este segundo lado, tenemos el porcentaje de limo, que va desde 0% limo en este vértice hasta el 100% de limo. Entonces, si estaría aquí, sería 100% arcilla y nada de limo. Si se pone acá, sería 100% limo, ¿sí? Entonces sería un suelo solo con limo. Y el último es el porcentaje de arena, en el último lado, que sería igual, desde 0% arena hasta el 100% arena. Entonces, un diagrama que mezcla las composiciones de los tres tipos de partículas, ¿sí? Arena, que sería la más grande, la de mayor tamaño, limo y arcilla. La cuestión es la que les indicaba antes, que aquí no hay la grava, porque es un diagrama ternario, solo sería de tres componentes. Pero hemos visto que se usa cuatro: la grava, la arena, el limo y la arcilla. Entonces, aquí no se usó la grava, ¿sí? Porque se tomó como referencia el tamiz número 10. Es decir, solamente se calculó el porcentaje basado en la cantidad de partículas de hasta 2 milímetros, es decir, arena. Lo que sea de arena para abajo, eso es lo que está dibujado en este diagrama, ¿no? Entonces, ¿cómo se usa este diagrama? Entonces nos dice, por ejemplo, si usted ha cogido un suelo A, nos dice, ¿sí? Si usted ha cogido un suelo A y ha analizado que tiene una composición, es decir, le ha hecho pasar, ¿sí? Entonces usted coge un pedazo de suelo, así es como se hace en la vida real, ¿no? Le da el nombre de suelo A, muestra A, y la hace pasar primero por el tamiz número 10. La bota, la disgrega, y van a comer, aquí se va a quedar todo lo que sea más grande de 2 milímetros. Todo lo que sea más pequeño va a caer. Pone otro tamiz, ¿sí? El número 12, que tiene un poro más pequeño. Entonces aquí se va a quedar todo lo que sea hasta 2 milímetros. Esto sería el porcentaje de arena. Y así sucesivamente, ¿no? Con poros más pequeños, el limo, y al final lo que quede, ¿sí? Sería arcilla. Entonces al final pesa cada uno de estas fracciones, saca el peso total y saca el porcentaje. De balance de masa, recuerde cómo se sacaba el porcentaje en peso: la masa de la fracción I para la masa total. Este sería el procedimiento. No nos interesa mucho, pero es bueno recordar cómo se hacía el cálculo. Entonces han hecho esto y ya nos da el porcentaje que han sacado, ¿no? Nos dice que en este suelo A, de ejemplo, el 30% ha sido arena, partículas de hasta 2 milímetros. El 40% ha sido limo y el 30% restante ha sido arcilla. Entonces, ¿en qué tipo de suelo caería según el diagrama de la USCS? ¿Sí? De la United Soil Classification System, que es el que se usa a nivel mundial. Entonces, con los porcentajes en peso de arcilla, limo y arena, iríamos nosotros a nuestro diagrama, ¿sí? Y aquí es donde hay que tener cuidado. ¿Cómo entrar en el diagrama? ¿Sí? ¿Cómo entrar en el diagrama con los datos que nos provean de porcentajes en peso?
Nos dice que este suelo tiene 30% arena, entonces nos debemos ubicar en el lado que le corresponda a la arena. Entonces aquí es arcilla, aquí es limo, la arena está acá. Y nos paramos o nos ubicamos en el porcentaje que nos han dado, 30%, entonces sería el 0, 10, 20, 30, aquí. Y entonces vamos a seguir estas flechas que nos dan de guía, estas flechas negras que nos dan de guía, que nos indican para dónde habríamos que dirigir nuestra dirección de entrada en el diagrama. ¿Sí? Entonces, si es arena, la flecha nos indica que de donde nosotros nos hayamos puesto en la composición de arena, tenemos que ir en dirección diagonal para encontrar el otro punto de conexión. ¿Sí? O sea, no podríamos irnos de manera horizontal para acá o para acá. Tenemos que irnos en forma diagonal. Y vamos a tener que hacer el corte con los otros dos datos, porque son tres, ¿no? Recuerde, son tres componentes, entonces tenemos que hacer un punto de conexión entre los tres datos. El primero nos dice que es 30% arena, me he ubicado aquí. Y sé que debo subir en diagonal. El siguiente nos dice que es 40% limo. Entonces me pongo en el lado de limo, que sería este, y busco el valor, 40%. Entonces aquí está 0, 10, 20, 30, 40. Aquí. Y veo cómo debo entrar. Entonces esta flecha me indica que aquí en cambio debo ir diagonal, pero para abajo. Y voy a hacer eso, ¿sí? Entonces sigo diagonal por la línea que le corresponda a 40%. Me voy. Y luego veo dónde se cruza con la otra línea del 30% de arena. Entonces cruza aquí. Y ahora el Profe, último, sí, perdón que le interrumpa, pero los 30 de arena no serían de contar de cero, de izquierda a derecha. de arena de este. Sí, del punto de arena, sí. Sí, de aquí ya están escritos los números. Entonces No, simplemente solo hay que ubicarse. es que no se le mira en la pantalla, por eso como le miré cero acá en la esquina, Ah, ya. entonces, Espéreme entonces. Vamos a usar el que tienen ustedes en su plataforma. Aquí está. El que dice diagrama de clasificación de suelos. ¿Ya? Entonces aquí no. estamos, ¿ya? Igual, aquí le indica en esta parte de acá cómo se construye o cómo se usa el diagrama, ¿no? O sea, para qué dirección usted debería entrar dependiendo del dato que tenga, ¿no? Entonces vamos acá. ¿Sí? Ahí sí se ve, Sí, ok, sí es, ¿ya? ya le Entonces volvamos otra vez. Entonces este suelo dice que tiene el 30% eh, arena, ¿sí? Entonces nos ubicaríamos aquí. ¿Mm? Sí, y marcaríamos siguiendo esta dirección y nos pasásemos ahí, no importa, porque luego tenemos que hacer el cruce con el otro. Y nos decía que tiene 40% limo, entonces nos ubicamos en limo y vamos, ¿no? 0, 10, 20, 30, 40. Aquí. Y nos vamos. Y donde se crucen, ahí debería encontrarse el otro dato. Entonces, fíjese que si yo leo el otro dato, que sería arcilla, a este lado, y debo seguir con esta flecha, con esta dirección, sería 30% arcilla, que es efectivamente lo que me da el dato, ¿no? Aquí está. 30% arcilla. Entonces, fíjese que para poder hallar nosotros, para poder usar, mejor dicho, este gráfico, yo necesitaría solo dos de los tres datos, porque el tercero saldría por diferencia.
porque la suma de los tres debe dar 100, obviamente, 100%. ¿Sí? Entonces, este último dato nos darían porque, claro, experimentalmente les va a salir el peso de arcilla, pero por suma de fracciones, nosotros ya sabríamos cuál es ese dato. ¿No? Entonces, aquí estaría. ¿Sí? Déjenme otro. Entonces, 30% arcilla. Y se encuentra aquí. ¿De qué nos sirve eso? Porque si usted se fija, este diagrama tiene zonas que están bien definidas. ¿Cuáles son esas zonas? Si usted ve el gráfico, hay unas zonas delimitadas por estas rayas y estas frases. ¿Qué le indica esto? Dependiendo de dónde caiga su suelo, tendrá esa clasificación. Por ejemplo, nuestro suelo, el que acabamos de dibujar, nos cayó dentro de esta zona de aquí. ¿Sí? No quiero esto. Ya. Nos cayó dentro de esta zona de aquí. Esta pequeñita, ¿no? Este de aquí. Ya, ahora sí. Nos cayó dentro de este suelo de aquí. Quiere decir que este suelo, que nos han puesto de ejemplo, se clasificaría como un suelo arcilla con marga. Así se llama. ¿Sí? Arcilla marga. Entonces de eso, ya si usted pone ese tipo de suelos en internet y busca sus características, ya le va a dar unas características específicas. Características de capacidad de infiltración de agua, características de capacidad de nutrificación, etc. ¿No? Y asimismo tiene otras zonas, ¿no? Entonces le puede caer en esta zona, que sería un cambio, un suelo arcilloso. Si le cae en esta zona, en este pedacito, sería un suelo arcilloso arenoso. Quiere decir que tiene gran porcentaje de arcilla y gran porcentaje de arena y poco limo. En este pedazo de aquí sería un suelo marga, arcilla y arena. En el de aquí sería un marga arenoso, en el de acá sería un arena con marga, el de aquí sería un arenoso completo, el de aquí sería un limo completo, el de aquí sería un marga con limo, el de aquí sería un marga, ¿sí? El de aquí sería un arcillo limoso, el de aquí sería un marga con arcilla y limo, ¿sí? Entonces fíjese que dependiendo de dónde caiga nuestro suelo, pues tendrá esa clasificación de la USCC, ¿sí? No, ah, pues, como pequeño. Listo. Si está en claro cómo se usa el diagrama. Inge, ¿y Sí, el diagrama de ese triángulo siempre va a ser estructurado así o sí, siempre va a estar estructurado así. Siempre va. no? Sí. Hay versiones más, diagrama de textura del suelo. Si usted pone, hay diagramas que tienen más leñitas, ¿sí? Para que se pueda leer, pero básicamente es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si usted se fija aquí, veamos, este no está claro. Entonces, ahí está, todos son lo mismo, todos son lo mismo, son estructurados de la misma forma. ¿No? Entonces, fíjese, todos son lo mismo, todos son iguales.
Algunos, bueno, en inglés, otros yo he escogido en español para que entendamos, pero son lo mismo, ¿no? Si usted se fija, es igualito. Entonces, no sirve para a nivel estándar. Obviamente, todos tienen que ser igual porque esto es para usarse a nivel estándar. Entonces, todos están estructurados de esa forma, ¿no? Listo, por ejemplo, ¿qué tal si tuviésemos, hagámosle aquí, un suelo B que después de hacer este pesaje de fracciones, ¿sí? Nos sale un porcentaje de limo del 30%, por ejemplo. El porcentaje de arcilla del 60%. Y obviamente el porcentaje de arena sería la resta, ¿no? 30, 60, 90. Para el 100%, 10%. Entonces, ¿dónde caería este? ¿Cómo se clasificaría ese suelo? Entonces debemos hacer lo mismo, ¿no? Entrar en el diagrama con estos datos. Entonces, en este caso sería 30% limo, nos ponemos en el en el lado de limo y buscamos el dato de 30, que sería aquí, y mandamos. Lo importante aquí es que hay que recordar para qué dirección hacer la entrada en el diagrama, ¿no? Entonces, por eso están aquí puestas las flechas. Entonces, para el lado de limo hay que irse para este lado, seguir esas diagonales, ¿sí? Entonces nos vamos, nos pasamos, no importa, porque luego vamos a hacer el corte con el otro dato. Arcilla, 60%. Nos ponemos en el lado de la arcilla, que es esta, y buscamos el 60%. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Aquí está. Lo que le insisto es, no hay que equivocarse, ¿no? Porque si usted hace el corte así, porque no se acuerda cómo usar el diagrama, le daría aquí, lo cual está mal, ¿sí? Porque para este lado hay que entrar, ¿sí? O bueno, aquí estaría bien, ¿no? Aquí estaría bien, porque para este lado hay que entrar con esta dirección, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo, aquí le voy a poner con este color, si yo en el lado de arcilla, que sé que debo entrar con esta dirección al interior del diagrama, hago esto, que está mal, me daría el corte aquí. Entonces, ¿cómo sé que hice mal la entrada? Obviamente, porque si yo luego aquí calculo la cantidad de arena, ¿sí? Entonces fíjese cuánta arena hay en este corte. Pues si sigo este dato erróneo que he hecho, me daría 40%. Y eso está mal, porque la arena solo me da el 10%. Entonces ahí uno ya se puede dar que hizo mala entrada. Entonces hay que tener cuidado. Hay que fijarse en las flechas de entrada. Entonces ya ubicamos el 30% de limo y la flecha me dice que entre así en diagonal. Entonces entro. El 60% de arcilla, ubico el 60% y la flecha me indica que entre así en horizontal. Entonces entro y hago el corte. Ahí es donde debe estar el suelo. Y para comprobar, uso el tercer dato para ver si hice bien el corte, la entrada, mejor dicho. Me dice que en la realidad me ha dado un porcentaje del 10% de arena, entonces voy a comprobar. ¿Dónde veo la arena? La arena está aquí. ¿Y cómo haría la entrada? Así, en diagonal. Entonces de aquí debería bajarme. Y efectivamente nos da el 10%. Entonces está bien. Quiere decir que este suelo está aquí. Aquí está el suelo B. ¿Cómo se clasificaría? Como un suelo arcilloso. ¿Sí? Quiere decir que tiene, obviamente, con la cantidad de arcilla que tiene, 60% se clasifica como un suelo que tiene casi solamente arcilla. ¿Sí? Y tendrá las características de ese tipo de suelo, ¿sí? De un suelo arcilloso. Entonces, ¿para qué le sirve eso? Entonces, veamos aquí. Si usted ya sabe qué tipo de suelo es, usted va y busca suelo arcilloso, que es el que nos dio, ¿no? Características, y ve qué tipo de suelo va a ser. Entonces nos dice, los suelos arcillosos son pesados.
Pero lo importante es lo que viene aquí, ¿no? No drenan ni se desecan fácilmente, ¿sí? Y contienen buenas reservas de nutrientes. Son fértiles, pero difíciles de trabajar cuando están muy secos. ¿A quién creen ustedes que les sirva esta información? ¿Mm? Pues a los agricultores, Los agricultores, sí. claro, a los agricultores. A mí, por Entonces, ejemplo, por ejemplo, si usted tiene una finca o se compra un terrenito o va a ponerse una plantación de algún tipo, eso es importante, ¿no? Por eso es que a veces uno comete graves errores. Por ejemplo, uno a veces compra hectáreas en alguna zona pensando hacer un cultivo específico, porque es muy bueno en ese cultivo, la persona. Pero llega a la zona, hace las adecuaciones, comienza a hacer el cultivo y no le da. Y no le da simplemente porque el suelo no es adecuado para el tipo de cultivo. Entonces, cada tipo de suelo tiene sus características y están adaptados o van a ser mejor trabajados para ciertos tipos de cultivo. Entonces, ahí es cuando se falla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que analizar el tipo de suelo y para qué cultivos son buenos. Entonces, los organismos de planificación, por ejemplo, los municipios, ya hacen estos estudios, ¿sí? Agrícolas, porque se necesita saber para qué tipo en qué tipo de suelo, en qué zona, mejor dicho, puede haber producción de cierto tipo de cultivos, ¿sí? Entonces, esto no se puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, si usted compró una zona en un suelo, el suelo no lo puede cambiar porque el suelo ya se hace naturalmente. Lastimosamente, no le puede hacer nada. Usted va a comprar lo que ya está, lo que la naturaleza ya le dio. Usted tiene una de dos, o analiza el suelo y ve qué puede sembrar ahí o qué puede hacer en ese suelo. Y si se empecina en que usted quiere un cultivo y quiere ese cultivo, pero el suelo no le da, tendría que cambiar la textura del suelo. Entonces también se puede hacer esto. Es mucho más costoso y más no tan recomendable, pero se puede hacer, ¿no? Entonces coge toda la primera capa de suelo, la barre, o sea, es decir, la quita y pone encima otro tipo de suelo con otras características. Y siembra lo que usted quiere sembrar, ¿no? Ahora ahí ya dependerá del clima, porque claro, los cultivos también dependen del clima. Entonces, fíjese, ¿sí? Esto le sirve a los agricultores. Entonces, ese sería un suelo arcilloso, ¿sí? En pocas aquí, conclusión, suelo arcilloso va a necesitar agua, ¿sí? Porque aquí mismo lo está diciendo. Son fértiles, pero si se secan, va a pasar esto. Y va a ser difícil que los pueda usar. Entonces no tiene que dejar que se sequen. Entonces quiere decir que va a tener que hacer los cálculos para, pues, gastar en agua. ¿Sí? Y así con los distintos tipos de suelo, ¿no? Entonces para eso nos sirve esto. ¿Sí? Nosotros calculamos estos pesos, estos porcentajes de peso, y vemos dónde nos cae y vemos esas características. Ahora, claro, la facilidad de esto es lo que le estoy indicando, ¿no? Porque usted solamente tiene que coger una muestra del suelo, ¿sí? Entonces coge un poquito del suelo que tenga, hace esta clasificación por mallas, calcula los porcentajes, entra y ya en la base de datos del Internet ya le sale qué tipo de suelo es, qué características, mejor dicho. Y con esas características usted puede ver qué cultivos quedan ahí o cómo hacer el trabajo para riego, ¿sí? También se usa mucho para riego, ¿no? Para cálculos de riego, por ejemplo. No es lo mismo hacer un sistema de riego en un suelo que sea arcilloso que en un suelo que sea limoso, por ejemplo, o que sea arenoso, ¿sí? La cantidad de goteo, el volumen de goteo puede ser mayor, puede ser menor, o la longitud, o sea, el número de poros por manguera puede ser más alto en un tipo de suelo o en otro. Entonces, a eso nos sirve. Ahora,
Si bien el uso del diagrama es súper fácil, como usted lo puede ver, hay que analizar el pequeño problema que les indiqué, ¿no? Este diagrama solo tiene tres componentes de partículas: la arcilla, la arena y el limo, y la grava. Porque recuerde, nosotros dijimos que la clasificación se hizo en base a 4 tipos de partículas: grava, arena, limo y arcilla. Pero el diagrama está construido en base solo a 3: arena, limo y arcilla. La cuestión es, ¿qué tal si un suelo tiene cantidad de grava? O sea, si en ese suelo hay porcentajes ya más o menos importantes de partículas que tengan tamaños mayores a 2 milímetros, que son las que se consideran gravas. ¿Ya no se puede usar el diagrama? No, sí se puede usar. Lo único que hay que hacer es una pequeña corrección, ¿sí? Que es justamente lo que nos indica en esta otra diapositiva. Entonces, ¿qué nos dice? Si hay grava, ¿sí? Si hay un contenido importante de grava, con contenido importante me digo, o sea, que tenga un porcentaje medio importante, no mayor al 5%. Porque si tiene menos del 5%, puede considerar usted que no hay grava, ¿sí? Entonces, para poder seguir usando este diagrama, ¿sí? Lo que hay que hacer es una corrección del porcentaje, ¿sí? Como este diagrama no toma en cuenta la cantidad de grava, y como este diagrama no toma en cuenta la cantidad de grava, hay que hacer un reconteo de los porcentajes, una corrección del porcentaje. ¿Cómo se hace esa corrección? Usando esta ecuación que está aquí. Entonces, el porcentaje corregido, ¿sí? Para poder usar, le insisto, para poder usar este diagrama está hecho en base a 100% de cada componente: arcilla, limo y arena, ¿no? Pero solo asume que solamente hay esos 3 tipos de partículas. Si hay un cuarto tipo de partícula, la grava, ¿sí? A los porcentajes que nos den de dato, hay que corregirles para llevarles al porcentaje del diagrama, ¿sí? Para poder seguir usando el diagrama. Y eso se hace con esta fórmula. Entonces, esta fórmula nos dice el porcentaje corregido, ¿sí? Va a ser igual al porcentaje real que se tenga multiplicado por 100 y dividido para 100 menos el porcentaje de grava que tenga el suelo. Eso nos va a dar el porcentaje corregido con el que podemos entrar en el diagrama. Entonces, fíjese que aquí lo único que se está haciendo, si le resta a usted 100 menos el porcentaje de grava, es quitar la grava del porcentaje. Entonces aquí esta fórmula lo único que hace es decir, bueno, aquí hay 4 componentes en estos porcentajes, ¿sí? Lo que quiere decir es, si no hubiese grava, ¿cómo quedarían los otros porcentajes en base 100, que es la que está usando el diagrama? ¿Sí? Por eso le resta al 100% el porcentaje de grava y sobre eso hace el cálculo del nuevo porcentaje. Y con eso ya se podría entrar fácilmente al diagrama. Entonces, aquí nos da un ejemplo, ¿no? Dice, si hay un suelo B, ¿sí? El anterior era suelo A, ¿sí? El que solo tenía arena, limo y arcilla. Y asumimos que no hay nada de grava o muy poca grava. En este suelo han tomado una porción de suelo y han hecho el tamizaje, pero aquí se han encontrado que sí hay un buen porcentaje de grava, es decir, partículas con tamaño mayor a 2 milímetros. Entonces, de ese análisis experimental por tamizaje, nos dice que este suelo B tiene 20% grava, 10% arena, 30% limo y 40% arcilla. Y nos pregunta qué tipo de suelo se clasificaría. Entonces, para poder seguir usando este diagrama, lo que hay que hacer es quitar esta grava del cálculo y luego preguntarse,
Si yo quito el 20% de grava, este 10% de arena, ¿a cuánto correspondería si yo hago base 100%? Eso es lo que se está haciendo, ¿no? Y entonces eso se hace con esta fórmula, ¿sí? Está aquí. Entonces hagamos este, ¿ya? Entonces, le voy a pasar acá para poder hacerle. Hacemos todo esto. Si no, nos vamos a confundir, ¿no? Y pasemos del diagrama de Mars. Este más chiquito y este más grande. Ah, ahí estamos. Entonces, aquí vemos que hay grafos. Ya sabemos, ya hemos entendido que el diagrama solo se usa, o solo está construido, mejor dicho, para estos tres tipos de componentes, arcilla, arena y limo. Pero aquí hay grava, entonces lo que hay que hacer es una corrección de los porcentajes de arena, limo y arcilla, que son los que hay en el diagrama. Entonces sería porcentaje corregido, no de grava, porque ese no lo vamos a usar, ese lo vamos a restar, sino de los otros tres, los tres que hay en el diagrama. Entonces sería el primero, el de arena. Porcentaje corregido de arena. En la vida real, en el experimento de separación por tamiz, dice que la fracción de arena es del 10%. Sí, pero yo quiero ver ese 10%, si quito la grava, ¿a qué porcentaje correspondería? Entonces uso esta fórmula, porcentaje corregido de arena. El porcentaje real, ¿de quién? De la arena, porque es el realmente medido durante el tamizaje. Entonces sería el 10% de arena, que es el real, el que se ha hecho experimentalmente, por 100. Entonces, como una especie de regla de tres, ¿no? Si el 10%, o sea, si la medida sin grava es del 100%, ¿a cuánto corresponderá el 10%? Eso es lo que está haciendo. Dividido para, paréntesis, 100 menos el porcentaje de grava, 20%. Y entonces, el porcentaje de arena corregido sería 10%, 10% dividido para 100 menos 20, o sea, 80. O sea, es del 12.5%. Quitado la grava, ¿sí? Pero ya con este dato, como ya quité la grava, puedo usar este diagrama que no tiene grava. ¿Mm? Entonces, básicamente lo que está diciendo es, bueno, si yo quito la grava me quedaría el 80%, y al 80%, que es esto, ¿no? 100 menos el porcentaje de grava, 100 menos 20, el 80%. A eso le voy a hacer ahora el 100%, porque le he quitado la grava. Y sobre esa base yo quiero decir, si ahora esto es del 100%, el 10% que antes era arena, ¿a cuánto corresponde ahora? Este sería el porcentaje corregido. Una regla de tres. Entonces X sería igual a 10% para 80, que es justo lo que estamos haciendo. Por eso le indico, esta ecuación lo único que hace es una regla de tres, quitando la grava y haciendo los otros tres porcentajes en base a 100. ¿Cuántos serían con el nuevo porcentaje sin grava? Eso es lo que está haciendo la fórmula. Ya. Y así hay que hacer con los otros, ¿no? Entonces el porcentaje corregido de limo sería el porcentaje real de limo, que es del 30% de limo, por 100, dividido para 100 menos 20% de grava. Y esto me da 30% dividido para 100 menos 20.
el 37.5%. Y el último sería el porcentaje corregido de arcilla, que sería el 40% de arcilla, que es el real, por 100, dividido para 100 menos 20% de grava. Y eso nos da 40% dividido para 80. 50%. Entonces, fíjese que si usted suma esto, le debe dar otra vez 100, ¿no? Porque ahorita está haciendo una corrección, quitando la grava, a cuánto correspondería a lo otro en base 100. Entonces, si usted suma eso, 12,5 más 37,5 y más 50, le da 100. ¿Sí? Esos serían los nuevos porcentajes en base 100, quitando la grava. Y con eso ya podemos entrar en el diagrama. Entonces, el porcentaje de arena corregido es el 12.5%. Entonces me ubico en arena, que sería aquí, y calculo el 12.5. Entonces sería 0,10. Ahora, aquí la única dificultad es que no hay muchas líneas para ir yendo de poquito en poquito, ¿no? Aquí está saltando de 10 en 10 por lado. Está saltando del 0 al 10%, de ahí al 20%. Entonces hay que simplemente coger e ir midiendo al ojo, pero con buen tacto, ¿eh? ¿Dónde quedaría el 12.5%? Entonces, fíjese, yo aquí lo que le puedo ver es que en la mitad sería el 15, ¿cierto? Y en la mitad de eso sería el 12.5%, ¿sí? Porque sería de aquí a acá 15 y en la mitad de eso sería 12.5. Y me voy para arriba. Entonces, bueno, ahí sí necesitaría una regla. Y otra voy a tratar de hacerle al lo más que pueda. Justo pasa por este punto que dice B. El otro sería el 37.5% de limo. Me pongo en el limo, en el lado del limo, y calculo el 37.5%. Entonces sería 0, 10, 20, 30. Del 30 pasa al 40, entonces toca al ojo ver dónde estaría el 37.5. Pero igual, sería del 30 al 40. En la mitad sería el 35. Y en la mitad de eso habría 2.5, sería el 37.5. Entonces, cojo de ahí, veo la flecha para qué dirección va y sería para abajo. Y ahí es donde debería estar el corte. Confirmo con el último dato para ver si hice bien el corte, sería con la arcilla. Si yo veo cuánta arcilla debería haber aquí, con la flecha que me dice que debo ir horizontal, 50%, y eso es justamente lo que yo había calculado. Entonces, ¿qué tipo de suelo es este? Es un suelo arcilloso. ¿Sí? Entonces, es un tipo de suelo arcilloso. ¿Sí? Entonces, el suelo B es arcilloso. Y puedo ver las características de internet de este tipo de suelo. ¿No? ¿Sí está claro? ¿Algún inconveniente con este cálculo? ¿Ya? Eso es si es que tenemos un buen porcentaje de grava o de partículas que sean mayores al 5% de grava, ¿no? ¿Sí? Si tiene porcentajes menores al 5%, es muy poca grava. Entonces no vale la pena hacer el cálculo. ¿Sí? Pero aquí sí tiene un buen peso, ¿no? Tiene 20% de grava. Entonces, aquí sí hay que hacer esta corrección y clasificar este suelo usando el diagrama. ¿Ya? ¿Alguna duda o está claro cómo se haría con este caso?
¿Ya? Entonces, eso sí es que el suelo tiene grava. ¿Sí? Hagamos uno más para que quede súper claro. Entonces me voy a copiar este aquí y pues nos vamos a inventar algún dato. A ver. Suponga ahora un suelo C. Y experimentalmente nos ha dado que tiene 10% grava. Invento, ¿no? 10% grava, 30% limo, 30% arcilla, 30, 60, 90, no, 30 más 30, 60 más 10, 70. 30 sería, ¿no? 90, 30. 30%, ¿cuál me falta? Arena. ¿Sí? Toda 100. 100% experimental, ¿no? Porque es medido y pesado en los tamices que le indiqué. Entonces, ¿qué tipo de suelo caería usando el diagrama? Entonces hay que hacer como la cantidad de grava es media alta, ¿sí? Hay que hacer el porcentaje corregido de cada uno, ¿no? El porcentaje corregido de limo, el porcentaje corregido de arcilla y el porcentaje corregido de arena. Entonces sería el porcentaje real de limo, que sería el 30% limo. Recuerda, estamos usando esta fórmula, ¿no? Porcentaje real de la partícula por 100 dividido para 100 menos el porcentaje de grava. Por 100 dividido para 100, en este caso menos 10% de grava. El otro quedaría arcilla. Igual, ¿no? 30% de arcilla por 100 dividido para 100 menos 10% de arcilla. Y el otro sería el 30% de arena por 100 dividido para 100 menos 10% de arena. Ah. Entonces, fíjese, bueno, aquí nos va a ser fácil el cálculo porque como todo tiene 30% y es los mismos números, pues calculemos el primero y va a ser los mismos datos para los otros. Entonces, 30% dividido para 90 nos da el 33.33. Y todos van a hacer lo mismo. Y si usted suma, eso le da el 100% corregido. Y calcula, y entramos, mejor dicho, al diagrama con esos datos. Entonces voy a hacerle con otro color, con este. Entonces sería limo 33, arcilla 33. Me pongo en el limo 30. La mitad sería 35 y un poquito más, allá de la mitad sería 33. Yo calculo por aquí. Y me voy. Hay que tener buen regla, ¿no? El otro también es 33.3 de arcilla, que sería aquí. Entonces sería 0, 10, 20, 30. Igual, 30, 35 daría por aquí, 33 daría más o menos por aquí. Le hago el corte y listo. Y compruebo con el último, que también me daría a dar 33.3, que sería arena. Arena, y la arena se lee en este sentido. Qué chueco, pero bueno. Y si no, más o menos nos da el 33.3, que es lo que habíamos visto. Entonces, ¿qué tipo de suelo es? Arcilla marga. ¿Sí?
del suelo C es arcilla marga. Y ahí ya clasificaríamos el suelo. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Es fácil el uso, ¿no? Entonces simplemente hay que, si tenemos un gran contenido de grava, pues corregimos el porcentaje y los porcentajes y hacemos lo demás. Si no, pues simplemente usamos el diagrama tal como está. ¿Ya? Entonces así es como se hace la clasificación de suelos por textura, o sea, por tamaño de partículas, que es la más fácil y la más usada. Entonces fíjese que esto nos lleva, recuerde que este diagrama tiene estas diferentes categorías, ¿sí? En cada zona del diagrama, y esas son justamente las características o la clasificación por textura que se hace, ¿no? Se usa, y que está aquí puesta en este diagrama, ¿no? Entonces, este es un diagrama de clasificación del suelo por textura según la USDA. ¿Qué es la USDA? Es la United States eh, of Department Agriculture, es la, ¿cómo sería la traducción? Sería el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. ¿Sí? No se confundan con la UPSA, ¿no? Que es la que vimos al inicio. Es esta, la USCC, es la clasificación, ¿no? Es el Sistema Internacional de Clasificación de Suelos por partículas. Pero ya los tipos de suelo, los nombres de los suelos, los estableció la USDA, ¿sí? Que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Pero ¿qué son estos, no? Estos que están aquí escritos en el diagrama, en las zonas, hay ya los tipos de suelo y esos se nombraron, serían los que están aquí. Entonces habrá los suelos arenosos, que serían estos, todos los que caigan en esta parte, ¿sí? Ah, perdón, aquí, ¿sí? Arenosos. Entonces los suelos arenosos que son de textura gruesa se les llama. Y aquí es fácil de leer porque, claro, tiene cantidades de arena desde el 86 hasta el 100%. ¿Sí? Va a tener cantidad de limo del 0 al 14% o cantidad de arcilla del 0 al 10. Hay una mezcla, ¿no? Porque no se puede ser tan tajante, decir un suelo arenoso siempre va a tener esta composición de arena, ¿sí? Sino que como esto tiene un área, pues hay diferentes tipos de composiciones entre arenas, limos y arcillas que caerían dentro de este trozo de zona, que es lo que le indica aquí. ¿Sí? Entonces puede ir desde 86 hasta 100, arenoso. Puede tener hasta 0, hasta 14% de limo, hasta 10% de arcilla, siempre sumando 100, ¿no? Y entonces, pues, ahí se le calcularía, se le clasificaría como arenoso arenoso o franco arenoso. ¿Sí? Si tiene entre estas composiciones. Entonces solo hay que leer, ¿no? Si tiene del 70 al 86 de arena, sigue siendo arenoso porque tiene gran cantidad de arena. ¿Sí? Pero va a tener un poco más de limo y un poco más de arcilla. Entonces se le cambia la nomenclatura a franco arenoso. ¿Sí? Que quedaría en esta parte de aquí, arena marga. Las tierras margas son equivalentes a las tierras francas. ¿Sí? Marga es sinónimo de franca, ¿sí? Que ya vamos a ver después qué es. Entonces aquí en el diagrama dice marga, pero también es un equivalente de franca, suelos francos. Y los otros igual, ¿no? Las otras zonas me refiero. Las otras zonas de estas están trabajadas dentro de ciertos intervalos de porcentajes de arena, limo y arcilla. ¿Sí? Dependiendo de esas composiciones, pues se clasificarán
en todos estos tipos de suelos. Entonces, fíjese, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tipos de suelo textural, ¿sí? Esos 12 tipos de suelo son los que están aquí. Arcilla, arcilla arenosa, marga o franco arcilloso, marga arenosa, o sea, franco arenoso, etc. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, estos 12 suelos que están dibujados, aquí están escritos en tabla, ¿sí? Con sus porcentajes más o menos. A nosotros nos sirve más usar el diagrama, porque aquí es donde se puede hacer el cálculo, ¿no? Pero esto simplemente es una guía que también es interesante de analizar, ¿no? Entonces, eso sería, chicos, ¿sí? Entonces ya van a ser las 9. ¿Alguna duda de cómo usar el diagrama? No, y que de mi parte no. Sí, estaba fácil, ¿no? Entonces recuerde eso, ¿no? Porque me parece que el H5P de este H5P de clasificación de suelos, de características del suelo, tiene estos cálculos, ¿no? Obviamente, tiene estos cálculos. Entonces ahí pondrás pilas, ¿ya? Recuerde, tiene que hacer el cuestionario del PEA. Ya tendría que estar haciendo la tarea del humus y tendría ya que estar haciendo el H5P de este tema que ya pasamos ya ayer de formación del suelo, ¿ya? No se olvide de hacer eso para que no tenga problemas hasta el domingo medianoche. Dije, una consulta. ¿Sí? Este programa de ¿es HP? ¿Es H5P? H5P. Ya. H5P. Uno ingresa, hace y no hay que guardar nada más, simplemente comprueba las respuestas y ya. Sí, usted coge, solo ingresa, sí, solo ingresa y le va a ir poniendo las actividades, porque no son solo preguntas, también son crucigramas, sopa de letras, llene la imagen, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de actividades que usted tiene que hacer. Va haciendo todas las actividades que le pida y al final le va diciendo cuánto sacó. Si usted está conforme con lo que sacó, le va a decir finaliza, entonces usted pone finalizar y ya le manda la nota al sistema. Si no está conforme, puede intentar las veces que usted quiera. Le pregunto porque yo estuve realizando, pero Ujú. solamente me salía, por ejemplo, en ese cuestionario solo son preguntas que tiene que responder verdadero y falso y me parece que una que toca escoger una respuesta. Pero yo le ponía, o sea, yo le puse comprobar, pero de ahí al final ya no me salió nada de finalizar ni nada, por eso estoy insegura de que si se guardó o no se guardó. Déjeme verle. Sí, Inge, yo también estoy con la misma duda, hice de igual manera y no da ninguna opción para guardar, ni es solamente comprobar que esté bien o mal, nada más, pero no sé pues si se guardarían las respuestas. Pero le... chun, chun, chun. Aquí, Lo que podrían hacer ahí aquí tiene dos que ya han hecho el H5P. justo le iba a decir eso, que podrían ver su calificación y ahí les va a aparecer la calificación directamente de lo que se sacaron. Claro. Aquí hay dos que ya han hecho. ¿Sí? Sí, está. Y que han hecho ahí el esto. Pero al final el sistema les pone si quieren intentar de nuevo. Si no ponen eso y ya se manda la nota, pues. Ahora, solo si ustedes ponen intentar de nuevo, pues les va el programa a hacer otra Es vez. como que se borra, pero si es que se pone a intentar de nuevo, bueno, ya el primer intento saqué 9,62. Por eso le digo, si es que usted está ya conforme con su nota, pues ya simplemente cierra y ya sale la nota. Si no, pone intentar de nuevo y hasta que usted deje de intentar, se van acumulando las notas. No, no, Gracias, Inge, gracias. ¿sí? No tiene que hacer nada más. ¿Ya? Entonces, vamos a la asistencia para no pasarnos de las 9. PUC.
Entonces, Hugo me parece que está por chat. Presente, Inge. Ah, ya. Estamos todos, sí. ¿Todos estamos? Sí, estamos los 5. Sí, Ya. Inge, todos, hoy hemos estado todos. Ah, ya. Gracias. Muy bien. Entonces así no perdemos tiempo. Entonces ya, estamos todos. Dejamos de compartir. Y eso sería todo por hoy, chicos. Mañana seguimos. Y si no hay ninguna duda, pues nos vemos mañana, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana.